Hola, bienvenidos a Psicología Social. Hoy vamos a trabajar el tratamiento de grupos familiares, psicoterapia colectiva. Una primera aclaración es que esto no es los grupos terapéuticos, sino que es el trabajo sobre el grupo de familia, que es un grupo muy particular, donde se dan los roles relacionados dinámicamente, que son de padre, madre e hijo. En cambio, en el grupo terapéutico es un grupo, como el nombre lo dice, juntado ad hoc para hacer terapia, que se ha reunido por intermediación de un analista, donde sus miembros no se conocen, sino que la articulación la van a tener en el grupo. En cambio, en el grupo familiar estamos hablando de un grupo que no solo está constituido por los integrantes, madre, padre, hijo y demás integrantes de la familia, sino que además está cruzado históricamente por los grupos familiares pasados que obviamente tienen su repercusión en la familia actual. La familia como grupo primario, donde interactúan los roles de padre, madre e hijo, se puede analizar desde tres niveles distintos, y estos corresponde a un análisis polidimensional. Estos tres niveles de análisis son el psicosocial, que atiende la conducta del individuo en función de su propio grupo familiar; el de la dinámica de los grupos, que va a atender las situaciones que atraviesan determinadas familias en determinados problemas o en algunos momentos de la evolución de su historia, como la integración de nuevas personas a la familia o la desaparición de alguna de ellas. Y la tercera es la institucional, que es cómo la familia cambia su estructura, se modifica en función de lo que pasa socialmente, de los cambios que pueden haber políticos, económicos o sociales, que la condicionan de determinada manera. Como vemos, son tres niveles que se interrelacionan recíprocamente y deben analizarse y estudiarse en conjunto. Para comenzar a hablar del tratamiento del grupo familiar, tenemos que tener en cuenta dos cuestiones. Una, que la enfermedad mental es la enfermedad del grupo familiar y no de uno de los miembros del grupo familiar. Desde este punto de vista, el enfermo representa un rol, es el emergente de una situación familiar que es la que vamos a tratar de analizar. Para esto vamos a ver los 4 momentos de la operación terapéutica. El primero es el diagnóstico, que es un procedimiento que nos permite identificar cualquier síntoma o signo de una enfermedad y ver qué tratamiento es el que vamos a poder hacer. El segundo es el pronóstico, que es una predicción acerca de la evolución del enfermo o de la enfermedad de no intervenir de una determinada manera. El tercero es el tratamiento, que es el conjunto de medios que vamos a utilizar con el fin de la sanación o la reducción de los problemas que hemos detectado en el enfermo o en la situación familiar. Y el cuarto momento de las operaciones terapéuticas es la profilaxis, que es el conjunto de medidas que vamos a tomar para prevenir que esta situación no vuelva a aparecer, tanto en el enfermo como en el grupo familiar. Estas 4 dimensiones de la operación terapéutica deben ser centradas tanto en el paciente, como en el grupo, como en la situación. O sea que vamos a tener tanto un diagnóstico, un pronóstico, un tratamiento, un profilaxis para el paciente, para el grupo, como para la situación que hemos visto como emergente de esto. Este enfoque grupal de la operación terapéutica nos permite un accionar mucho más operativo que el que solo tendríamos si nos centramos únicamente en el paciente o emergente de la situación de la enfermedad. Veamos ahora los postulados básicos que se desprenden de este enfoque. Desde el punto de vista del diagnóstico, el enfermo es un emergente, es el portavoz de una situación familiar. Aquí el paciente es el miembro de la familia que recibe la depositación de las tensiones familiares. Y en este sistema de depositaciones vamos a distinguir a las personas que depositan, lo que depositan y en quién lo depositan. Es lo que nosotros llamamos 3D. Aquí el depositario recibe de parte del resto del grupo ciertas tensiones o ciertas cargas que él asume y lleva adelante el rol de ese depósito. Por ejemplo, de la persona loca, el loco del grupo, él va a recibir todas las depositaciones que tienen que ver con ese aspecto y va a representar ese rol, a tal punto de que él va a canalizar todas esas expectativas que el grupo deposita en él, llevando adelante ese rol y absorbiendo del grupo esas depositaciones. En relación
al pronóstico, tenemos que tener en cuenta la estructura del paciente, la imagen interna que tiene el paciente dentro del grupo familiar, la carga de estereotipo que se le ha puesto, o sea, qué rol ha asumido él y cuánto pesa para el grupo familiar, y la importancia, el peso de los mecanismos de segregación que pesan sobre él, porque apenas alguien en el grupo familiar se hace cargo de los roles, mediante su rol, de los aspectos no deseados del grupo, también empiezan a existir fuertes mecanismos de segregación que van a tratar de expulsar a la persona del grupo. En tanto, el tratamiento en una primera instancia buscará romper este mecanismo de adjudicación de un rol en uno de sus integrantes del grupo familiar y también de impedir de que esa persona se haga cargo de ese rol. Lo primero que hay que romper es esto. Asimismo, entendemos que la terapia debe ser dirigida al grupo familiar, que puede incluir o no el paciente, con el fin de poder tratar estos mecanismos e impedir que surjan mecanismos de segregación. Por último, en la profilaxis lo que vamos a buscar es la no aparición de nuevos episodios en el paciente, que el grupo no desplace ese rol a otro de los integrantes del grupo, o sea, fabrique otro enfermo dentro del grupo, y a la vez trabajar con todo el grupo para que se hagan cargo de la situación en forma grupal y que vean de que esa depositación corresponde a aspectos que corresponden a cada uno de ellos, o sea, a todo el grupo familiar y no a uno de los integrantes. Así también al abordaje terapéutico les corresponderán los mismos niveles del análisis polidimensional: el psicosocial, el sociodinámico y el institucional. Como vemos, estamos ante un esquema mucho más rico, complementario e interrelacionado que solamente atender el emergente, el paciente, sino atenderlo en su dinámica, tanto dentro del grupo familiar, en las relaciones sociales y en las relaciones institucionales de la familia, y atender a todo el grupo familiar y no únicamente al emergente de la situación puntual. Partiendo del análisis de situaciones grupales, Pichon-Rivière nos presenta un esquema que se llama esquema del cono invertido, en el cual intenta mostrarnos los fenómenos universales de los grupos. En este esquema tenemos en la parte superior lo que llamamos lo explícito, lo emergente, lo que se ve de esta situación grupal. En la punta, debajo, tenemos lo implícito, o sea, los universales. La espiral nos grafica el mecanismo por el cual dialécticamente vamos a llevar lo explícito a lo implícito y vamos a tratar de hacer explícito lo implícito, ya que analizar es hacer explícito lo implícito, lo que está en esos universales que tiene cada grupo. Veamos ahora a qué nos referimos con los universales. Estos son los miedos básicos, que es el miedo a la pérdida de estructura ya lograda por el grupo, y el miedo al ataque en una situación que todavía ellos no han estructurado nuevamente. La situación terapéutica negativa, que está constituida por el miedo al cambio y la resistencia al cambio, que fue un tema de las clases anteriores. El sentimiento básico de inseguridad, que nos hace apegarnos a lo que ya tenemos, a lo que tenemos conformado, en lugar de ver las posibilidades que tenemos ante un eventual cambio. Los procesos de aprendizaje y comunicación, ya que a través de la comunicación viaja el aprendizaje. En la comunicación está el aprendizaje, que son fenómenos interrelacionados. Y por último, las fantasías básicas de enfermedad, de tratamiento y de curación. Todos estos son los universales, lo que está implícito en cada uno de los grupos, que nosotros trataremos de hacer explícito en la operación terapéutica. Por último, debemos señalar que todos estos aspectos de distinción de roles, de portavoz y otros tantos elementos que corresponden a la situación familiar que hemos analizado y a los universales deben ser incorporados en el ecro con que cada uno de nosotros va a arribar al análisis de una situación familiar. Estos grupos son particulares, cada uno es especial, tiene su propia articulación interna, su propio mecanismo de adjudicación y asunción de roles, y debemos analizar eso a la luz de un ecro que nos permita interactuar y operar sobre esa realidad con el fin terapéutico. Bien, hasta aquí llegamos hoy con el tema de tratamiento de grupos familiares. Como es costumbre, junto con el video van a recibir material bibliográfico que van a poder trabajar
en los espacios de trabajo práctico. Nos vemos en la próxima y gracias.